La emoción más antigua del mundo es el miedo. Y el miedo más antiguo es a lo desconocido, a lo sobrenatural. Aquí comienza Ñuñoa Paranormal, el podcast. Historias llenas de misterio, con la conducción de Héctor Rojas. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Como siempre, antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes por su preferencia al seguir, comentar, compartir y suscribirse, dejando sus likes en los diferentes episodios del podcast. Esto es muy importante, tanto para la visualización del chat y para poder así seguir creciendo y que seamos más en la comunidad. Ahora, para presentar a nuestro siguiente invitado, quiero leer el siguiente texto. La palabra brujería, como pocas del diccionario, se presenta de una complejidad extrema, difícil de datar, difícil de conceptualizar, difícil de ser delimitada. En cuanto al origen del término, hay varias tesis, siendo la más fundamentada, a mi juicio, la que ve una fuente de origen hispánico. Inicialmente, el nombre parece haber sido bruxa, del gallego portugués, o bruixa, del catalán. Se vincularía a la persona que salta el brezo. Este arbusto se usaba para señalar el límite de un terreno, por lo cual la acción de saltar el brezo simbólicamente es sinónimo de realizar el viaje al otro lado, al mundo espiritual, al reino de lo no visible. Este es un extracto del libro Brujería Chilena, tomo 1, que pertenece a nuestro invitado, escritor, ensayista y conferencista, un estudioso del esoterismo, el simbolismo y la literatura. Se define a sí mismo como un caminante, un explorador, un viajero de lo desconocido. Un placer tenerlo aquí en el podcast a un gran amigo, don Sergio Fritz. ¿Cómo está, maestro? Bueno, con esa presentación, no sé, me pongo nervioso. Porque... No, pues si tengo que hacer la tarea. Tengo que hacer la tarea primero. No. Buenísimo. Bien, todo bien aquí con harto ánimo de participar en este podcast. Sí, estimado. Estimado, y para empezar, y tomando también como referencia el texto anterior, ¿cómo y cuándo tú diste ese salto al mundo espiritual? Bueno, a veces es difícil como situar una edad, una fecha específica, pero yo creo que las primeras aproximaciones fueron cuando yo me vinculé mucho con el mundo aborigen, podríamos decir, de una forma bien misteriosa. No sé por qué, pero siempre tenía como, desde muy pequeño, como el deseo, por ejemplo, de vincularme con los petroglifos, con los megalitos. Era una cosa que me alucinaba. O sea, yo era muy pequeño, 4 años, puede ser, y vi las primeras imágenes de culturas como Stonehenge o también cosas como en el Perú, y eso como que me despertó algo. Yo creo que fue como una especie de recuerdo, no necesariamente vidas pasadas, yo no sé si eso existirá o no, pero como una especie quizá de un recuerdo del futuro, como diría Fontani, que algo raro, como que hubo una intuición de algo, como un perfume, que como por aquí va la cosa. Bueno, eso unido como al clima específico en que nací, especialmente con mis abuelas, que contaban muchas historias en las noches sobre el pájaros de Malagüero, el cholchón, el tuetué, pactos con el diablo, el tema de las brujas y situaciones paranormales en las cuales ellas mismas habían estado, o incluso mi madre. Entonces todo eso como que fue formando de alguna manera como una especie de un imaginario sumamente atractivo para mí. Ya, correcto. O sea, en este caso tu familia también fue fundamental en el inicio. Claramente, sí. Ya. Las historias que te contaban tu abuela, me decías, también me decías que estaban relacionadas con el tema de la magia y de la brujería. ¿Qué clase de historias te contaban? Bueno, historias muy, muy sabrosas. O sea, bueno, una abuela era de la zona de Cauquenes, en el Maule, y la otra era de Coronel,
Hualqui, como por esa zona, Concepción. Y ambas, claro, de apellido europeo, pero que estaban muy bien insertas como en el campo. Ya las dos de situación económica, podríamos decir, baja, más que media incluso, y que eso permitía también como acceder a muchos conocimientos del pueblo. Entonces, bueno, por ejemplo, mi abuela Carmen, que era la de Cauquenes, contaba una historia que yo todavía no puedo encontrar y me encantaría si en alguna persona que esté oyendo o viendo esto tiene más información. En una ocasión de noche nos contaba a mi hermana y a mí una historia sobre el Mateo Venegas, personaje que yo he buscado pero no he encontrado nada sobre el Mateo Venegas, que era un personaje, me imagino, también del Maule, que era una especie de bandolero, un personaje bastante maligno, y que se escuchaban muchos rumores de él en la zona. Esto me imagino que debe haber sido como en 1910, 1920, quizás por ahí, o antes, cuando el que sería mi bisabuelo iba en una... O sea, había hecho su faena en el campo, había trabajado, cuando de repente se va caminando por la carretera hacia su hogar a ver si aparecía, no sé, a alguien que lo podía llevar. Y entonces en ese caminar aparece de repente una carreta, una carreta. Un caballo, una persona, y atrás como se veían que posiblemente habían unos sacos de papa, algo así. Bueno, la cosa es que este caballero que va arriba de esta carreta le dice a mi bisabuelo, sería, ¿y usted qué hace aquí solo por la noche caminando? ¿Qué pretende? ¿Usted acaso no ha sabido de que anda un personaje maligno, el Mateo Venegas? y ahí le cuenta toda esta historia, y desde abajo escucha mi bisabuelo, dice, algo he escuchado sobre ese personaje, pero no creo que se aparezca, menos acá, no tengo problema, yo estoy acostumbrado a caminar 2 kilómetros, 4 kilómetros, no sé cuánto habrá sido hasta su hogar. Pero él le dice, si quieres lo llevo. Bueno, por supuesto, se sube y están conversando con este personaje supuestamente muy buena onda, que incluso lo lleva en su carreta. Cuando le empieza a dar detalles acerca de lo que hacía este Mateo Venegas, que era un personaje pérfido, maligno, que mataba a mucha gente, violaba a mujeres, un tipo espantoso. Cuando de repente mi bisabuelo, todo esto me lo cuenta mi abuela, en esa noche que les comento, se da cuenta como que habían como muchos sacos atrás. Y de repente parece que una piedra más grande o un bache hace que la rueda salte un poco y se caiga un saco. Y en ese momento mi bisabuelo se baja como para ayudar a este caballero que era tan gentil, y el otro le dice, no haga nada, no se preocupe, yo lo veo, no se preocupe. Y cuando baja, mi bisabuelo ve que se había abierto un saco, y en ese saco había un cuerpo humano. De un muerto. Y ahí deduce que todos los otros sacos eran de... Más cadáveres. De cuerpo. Más cadáveres en el fondo. Y claro, ahí comprende que este narrador del caballo en el fondo era el mismo Mateo Venegas. Bueno, esa fue como la historia que contaba mi abuela, y después decía que este personaje en algún momento lo descubren los carabineros y lo rodean. Estaba en una casa y todos los carabineros ahí con sus armas empiezan como a decirle, ya sale pronto, todo lo demás, maldito demonio, porque tenía como toda la fama de ser el diablo o alguien que tenía un pacto. Empiezan como a proferir gritos y a llamarlo insistentemente, y no salía por ningún motivo. Empiezan a disparar hasta que de repente a alguien se le ocurre como lanzar. Estamos hablando de otros tiempos, tiempos donde estas cosas no eran tan extrañas que ocurrieran. No había ningún procedimiento judicial, no había ninguna orden judicial, era una cosa así, ya hay que perseguir a este tipo de cualquier forma. Y alguien lanza como, me imagino, una botella con un combustible, algo inflamable, y algo así como una molotov, me imagino, y la casa empieza a quemarse, empieza a incendiar, y los carabineros apuntando para ver que saliera este personaje que ya había hecho mucho
muchas calamidades en la zona. Y en ese momento, bueno, esto es lo que narra mi abuela, aparece el Mateo Venegas y él dice, no, yo voy a morir donde quiera y cuando quiera, ustedes no son los que me van a matar, a mí me da lo mismo porque yo soy el diablo. Y en ese momento el tipo como que se raja la camisa y llegan las balas, empiezan a matarlo los carabineros, y ahí mi abuela dice, y se veía aquí un tatuaje de una serpiente con cuernos, algo así. Bueno, esa historia yo escuchaba, no sé qué edad habré tenido, 7 años, y por supuesto como que generaron como un gran deseo de saber qué había de real en eso. Claro, efectivamente. ¿Y ese es tu primer acercamiento a la magia propiamente tal? ¿O más adelante, más de adolescente, se produjo ese encuentro? Claro. Esto yo creo que sería como el caldo de cultivo, quizás, sería como todo el aspecto más mitológico que después se va a reflejar en mi libro, que ya había una atracción por el otro lado. Yo ya sentía que esto visible no era todo, que hay más cosas más allá de esta supuesta realidad. Claro. Yo creo que hay una visión súper monolítica de lo que es real. Y lo real hoy día es solamente lo que podemos palpar, ver, lo que la ciencia establece que es real. Sin embargo, la misma ciencia cada cierto tiempo se va cuestionando y van surgiendo como otras teorías. Entonces no sabemos si lo que hoy día llamamos realidad en 50 años más va a ser concebida como la única realidad. Claro. Bueno, la cosa es que con el tiempo yo, claro, esto me llamaba mucho la atención, como de experimentar estas otras posibilidades. Y bueno, algo que hacía como en la adolescencia era como una meditación, pero muy a mi forma. Yo me sentaba y ponía un poco las manos como loto, pero era una forma de que yo intentaba como visionar, como que llegaran visiones, imágenes. No era una meditación como en el vacío o en el presente, como el Zen, como otras cosas. No, era simplemente como, ya, yo quiero que me llegue información, ¿Nunca fue una meditación guiada? En esa época era parecido, sí, era muy parecido, pero autoguiada, porque en el fondo no escuchaba un cassette en esa época, pero era muy parecido, efectivamente, a eso, muy parecido. Y claro, era curioso porque a veces sí me pasaban cosas, cambios de percepción del tiempo, y me llegaban mensajes, pero que eran personales. Era, este es tu símbolo, este es tu aliado, trabaja con este animal de poder. Eran cosas así súper curiosas. Eso se detuvo en algún momento, ya cuando entro a la universidad, especialmente a estudiar Derecho. Yo creo que también hay como la excesiva racionalidad, como que truncó un poco como ese caminar. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estudiado filosofía, por ejemplo? Claro. Y no Derecho. Es que entonces, quizás en ese sentido, efectivamente, claro, lo que es la lógica te hace tener una visión como más crítica de esta clase de temas, una visión más escéptica. Totalmente. Claro, cómo tú te aproximas a este fenómeno. Y bueno, yo creo que por lo mismo también, como yo no cuadraba en ese mundo jurídico, que en el fondo era un poco porque mi padre fue abogado y mi madre de alguna manera quiso como que yo continuara ese caminar, pero yo en el fondo no era lo mío. Claro. Entonces, claro, eso como que egresé de Derecho y todo el tema, pero nunca me sentí pleno en eso. Y bueno, en mi caso la vinculación tiene que ver más que nada como con el territorio. Es como que si yo me definiera como espiritualmente, mi religión es la naturaleza, como que siempre he sentido como ese vínculo muy fuerte con las rocas, con los ríos, el viento, y desde ahí vienen ciertas experiencias y también las búsquedas de una comprensión de quiénes habitaron antes este territorio. Exacto. Y cómo se podían comunicar ellos, porque en el fondo ya tenían avanzados siglos o quizás milenios que estuvieron acá. Entonces ellos ya saben cómo podríamos decir, las directrices, los mapas que hay acá espirituales. Entonces me pareció como muy importante como irme hacia el pasado más que tanto a la modernidad o al futuro, ver qué pensaban, qué sentían, cómo se vinculaban, no sé, por la cultura concagua, la cultura bata, los mapuches, los sernas, cómo se vinculaban con estos territorios. Claro, entiendo. O sea, de hecho, estas prácticas en este caso vienen desde tiempos ancestrales, tiempos precolombinos.
Y que solamente, Así y que es. una vez que llegaron los europeos a América, lo único que hicieron en este caso no fue quizás ocultar o tapar lo que eran las prácticas ancestrales que ya habían, sino que simplemente se fusionaron, lo hicieron como una amalgama. Y ahora lo que tenemos hoy en día es una amalgama de tanto los conocimientos ancestrales como los conocimientos que llegaron desde Europa. Tal cual, y bueno, ahí viene un poco todo este tema de lo que más yo he trabajado, como la brujería Exacto. chilena, que en el fondo es una mixtura sumamente hermosa. O sea, yo estoy enamorado de esto, por eso dedico tiempo, dinero, viajes, lo que sea, Sí. porque siento que, porque claro, somos nosotros como independientes en este tipo de cosas, sin apoyo de fundaciones, del Estado, nada. O sea, uno lo hace solamente de locura nomás, pero en el fondo. O sea, es lo que nos apasiona. Pero Exacto. por amor, claro, es una pasión. O sea, me acuerdo mucho de esta película argentina, El secreto de sus ojos, donde hay una escena súper buena donde se habla qué es lo que mueve a la gente en el fondo, la pasión. Sí. Bueno, yo creo que un poco tiene que ver con eso. Entonces, pues, para mucha gente esto quizás no tiene como mucho sentido, estos encuentros que uno hace, las charlas que uno hace, pero para uno es muy significativo, es como que te permite alimentar tu espíritu. Exactamente, sí, en ese sentido te encuentro toda la razón. Mira, y al hablar de estos temas, al hablar derechamente de lo que es el tema de brujería, en más de una ocasión a todos nosotros nos han pasado situaciones extrañas, como que no quisieran que nosotros habláramos de estos temas. Y a ti puntualmente, como a mí, han pasado situaciones de ese tipo. ¿Qué clase de situaciones, qué clase de cosas te han pasado? ¿O qué clase de advertencias te han llegado, mejor dicho? Sí, bueno, de repente cuando uno ingresa en estos mundos, como que las cosas que son poco probables empiezan a ocurrir. Sí. Yo, la verdad, como que mato un poco a veces ciertos relatos honestos, como que quizás la gente quisiera escuchar como más cosas así como terribles. Y yo siento en el fondo que sí, han habido obstáculos, han habido, podríamos decir, ciertas advertencias quizá en algún momento, pero ahora lo veo de otra forma. Siento como que también es parte del camino del héroe, como diría Joseph Campbell, también es parte de tu propia iniciación, ¿ya? Entonces esas cosas, sí, quizá en ese momento me generaron como cierto miedo tal vez, pero hoy día veo que en el fondo era parte del aprendizaje. Ahora, claro, la gente se preguntará a qué se refiere, pero por ejemplo, como la dificultad a veces como para que un libro salga a la luz. Ya. Por ejemplo, en mi caso, La Recta Provincia, ¿cierto? Donde hablo de la brujería chilota, donde se hicieron llamados para un podcast que en esa época daba Francisco Ortega con Baradit, por ejemplo, y donde Baradit, momentos antes de juntarnos, sufrió un accidente en moto, o minutos antes también de eso, se me cae el deadbook donde yo estaba grabando todo esto, y por suerte me lo había enviado al email. Estoy hablando, esto fue hace 10 años. Claro. Había un netbook, no un notebook, un netbook. Claro. Entonces, como esas cosas que pasaban, o de repente, no sé, yo he sabido muchos casos de gente como que, claro, como que le advirtieran que no vayan a Chiloé, como ese tipo de cosas, pero honestamente, y por eso quizás puedo ser hasta medio fome, porque quizás la gente quisiera, ya, pero a la gente le gusta honestamente el siento... Exacto, sí, claro, entretenido. Sí, no, sí, entretenido. No lo discuto. Pero claro, hoy día lo veo de otra forma, ¿cierto? Como que son como ciertas pruebas también que uno tiene que pasar para ver si realmente uno está interesado o no. Y bueno, en algún momento, claro, hubo algo de esto, una persona que en ese momento era amigo, que no he visto en muchos años. Después de haber salido mi libro, me dice, alguien del sur, pues me dice, oye, tu libro, ellos ya saben que salió tu libro. ¿Qué es lo más seguro? Y mi libro es marginal, pues en mi libro, y cuando apenas salió, más marginal era, pues no era un libro así como bestseller, era un libro así como por una gran editorial, era autoedición. Bueno, pero llegó a las personas puntuales. La cosa es que, claro, esta persona que era de Puerto Varas, más o menos, de esa zona, me dice que tú sabías que existe todavía La Recta Provincia. Y yo le digo, bueno, yo creo que sí, yo creo que algo tan grande no puede acabar. O sea, quizás ha reducido
por supuesto, con otras características quizás, con otro objetivo quizás. Ese mismo, claro. el de la recta provincia. No sé, aquí tengo el póker, así que no te preocupes. Ese es. Entonces, yo le digo, por supuesto, yo creo que sí. ¿Y por qué me dices esto? Yo le pregunto. No, porque ellos ya supieron de tu libro. Entonces yo le digo, bueno, como que sí, bien. Y bueno, a ti no te pasó nada por tratar esos temas, porque tú fuiste respetuoso de ellos. Y sí, porque bueno, yo siento también que hay que hacerlo así, o sea, no me veo de otra manera. Entonces, claro, quizás para una persona se podría como haber asustado, pero para mí era como, de verdad que sí, lo hice con respeto porque me nacía hacerlo, con mucho interés en el tema. Pero claro, estas cosas pasaban, estas cosas a mucha gente le han ocurrido, mucha experiencia de gente que no es de Chiloé, que llega a Chiloé y le pasan cosas. Es como, no sé, uno entra como a otra dimensión de alguna manera, y donde esas cosas que yo te decía que son improbables te pueden ocurrir, Sí. sobre todo cuando tratas estos temas. Pero no hay que tenerle miedo, porque en el fondo el miedo es como la emoción negativa más básica de todas. Del miedo vienen todas las otras emociones negativas, la rabia, Claro. la pena, del miedo. Y el miedo, ¿por qué tenemos el miedo? Es porque en el fondo hay cosas que tú no controlas. Ahí viene el miedo, cuando tú no controlas algo. Entonces yo siento que tenemos que soltar también el ego y abrir las puertas al misterio nomás y darle nomás sin miedo. Exactamente, el miedo a lo desconocido. Si ese es el punto. O sea, a ver, yo por lo menos la experiencia que yo tuve al respecto es que, bueno, yo fui al evento Chiloé Oculto ahora a principios de año en febrero. Y claro, yo fui a dar una charla de la Quintrala que no tenía nada que ver con... O sea, sí tiene relación si lo vemos del punto de vista de qué personaje era doña Catalina de los Ríos. Y ya, pues yo iba con esa charla y todo eso. Y yo de repente me pongo, o sea, alguien en algún minuto me menciona que te tienen que dar permiso para ir a la isla. Yo ahí en esa parte yo no lo sabía. Entonces ya, ningún problema, o sea, ningún problema, porque a mí me habían invitado, entonces yo no iba en ánimo de polemizar en ese sentido. Siempre lo mismo hablábamos con Brian cuando hicimos el capítulo con él, que cuando uno toca estos temas uno siempre tiene que ir en el marco del respeto. Claro. Que eso es fundamental. Sí. Y ya, y yo me acuerdo, yo no recuerdo si fue un sueño lúcido o fue un sueño común y corriente, pero el asunto es que yo me veo sentado en una plaza en Chiloé. Esto es el sueño. Me veo sentado en una plaza en Chiloé y veo que se acerca una persona, un personaje con barba y todo eso. Se me sienta al lado, me saluda, me dice hola y me pregunta, ¿y usted qué está haciendo aquí? Y yo le cuento, vengo a dar una charla al evento Chiloé Oculto respecto a la Quintrala y todo eso. Me dice, mire qué interesante. Y después me pregunta, ¿usted sabe quién soy yo? Yo lo quedo mirando y me dice, no lo sé, pero lo supongo. Y él me queda mirando, me da un palmetazo en el hombro y me dice, ¿sabe qué? Me cayó bien. Se para y se va. Y ahí termina el sueño. Yo te digo, no sé si fue un sueño lúcido, no sé qué es lo que pasó, pero ahí por lo menos supe que alguien me vino a dar permiso. Ahí lo supe yo. Wow. Entonces es como... Y de hecho, o sea, hay otro tema que nos pasó ahí en Chiloé, pero eso sí me dijeron que no lo tenía que contar. Lo conté una vez en el programa del SEBA de los visitantes. Y yo lo quería hacer relato. Y pedí permiso para hacer el relato. Pero me avisaron gentilmente, y fueron gentiles, eso debo reconocerlo, me avisaron gentilmente que no lo hiciera relato. Así que, o sea, lo puedo mencionar, no puedo entrar más en detalle respecto a lo que sucedió ahí, porque no solamente me pasó a mí, sino que hay otros 2 testigos más de lo que pasó. Pero me dijeron amablemente que no lo hiciera el relato, que ya cortara el deseo. Entonces, ese es el punto, el marco del respeto, porque si yo quisiera lo podría contar, pero si ya una persona te dije, no lo cuentes, eso también va dentro de lo que hablábamos nosotros del respeto hacia las otras personas, del respeto hacia, en este sentido, a lo que es la recta provincia o cualquier otra cofradía de brujos
o brujas que nosotros mencionemos. Es que además son cosas que de partida uno es alguien ajeno. ¿Cierto? Esa típica frase como donde tú vayas, haz lo que ellos hacen, o en el fondo respetar la otra identidad. Entonces yo creo que es vital eso, como que tenemos que ser extremadamente respetuosos porque no son nuestros territorios, no son nuestras culturas. Exacto, o sea, no son nuestras creencias, y directamente hay que saber en el marco, en ese sentido, del respeto y de como si uno respetara a cualquier persona común y corriente. Ese es el punto. O sea, independiente si estamos hablando, o sea, en este marco estamos hablando de brujería, pero esto va en todo orden de cosas. Es siempre respetar a la persona que tenemos al frente. Siempre, sin excepción. Y ahora, volvamos al tema. Mira, yo, entre paréntesis, yo soy un convencido de que en temas de brujería no hay ni brujería buena ni mala, sino que es la persona quien la intenciona, ya tanto para hacer el bien como para hacer el mal. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Exacto. Totalmente en lo correcto. Bueno, hay mucha gente que tiene una visión que es bien nueva era, bien New Age, respecto de esto, como que les gusta un poquito como ya decirse brujo, bruja, o creen que porque usan cierta vestimenta van a ser bruja o brujo. Pero en realidad la brujería es algo súper complejo. Y algo súper básico también. Puede parecer extraño esto, pero es complejo en el sentido de que para nosotros, la mayoría de las personas, entender que hay algo que va más allá de la moral nos cuesta entender, porque nosotros tenemos esta cosa de la dualidad constante, el bien, el mal, pero es básico en el sentido de que si tú sientes amor, expresas el amor, si tú sientes rabia, la expresas. Y la bruja o el brujo hacen eso, ¿ya? Si de repente sienten que alguien les hizo daño, ellas van a vengarse. Si sienten que hay que proteger a alguien, lo van a hacer. Entonces, yo creo que la brujería es un arte, por supuesto, como ellos mismos se definen, el arte, como los alquimistas también, y los magos dicen respecto de su disciplina y ciencia, es un arte porque hay un elemento subjetivo muy importante. Yo como hago un ritual no va a ser igual como lo va a hacer otra persona, o como yo entiendo la brujería, no necesariamente va a ser igual que otra persona. Pero en el fondo, ellos trabajan con una energía, ¿ya? Y esa energía, en el fondo, tú le das la dirección que quieras. Y esa es la clave. O sea, en el fondo, vas a ocupar la misma energía para una cosa u otra. De hecho, en brujería tradicional se dice que la bruja que sabe hacer el bien, también sabe hacer el mal. La bruja que sabe hacer el mal también sabe hacer el bien. Entonces, toda esta cosa, así que por eso digo yo, que como muy nueva era, discursos bonitos, livianitos. No, nosotros podemos hacer lo que queramos siempre y cuando nos afectemos a los otros. Eso no es brujería. Lamentablemente, eso no es brujería. La brujería puede hacer el bien, pero puede hacer el mal. No obstaculiza el mal. Además, ¿qué es el mal? Porque el mal es como bien subjetivo. Claro. O sea, si vemos de repente un animal en la selva que mata a otro para alimentarse, claro, quizás para nosotros, para nuestra visión, especialmente moderna, oh, qué terrible es lo que está haciendo ese animal, pero en ese contexto es un contexto de sobrevivencia, de vida, de muchas cosas. Entonces a veces esta categoría del mal es como bien difícil de definir. Es totalmente de acuerdo en ese sentido, porque en este caso no todo es blanco o negro, ese es el punto, hay matices. Y eso es lo que mucha gente de repente no entiende. Todo tiene que ser o azul, o rojo, o arriba, o abajo, o blanco, o negro, yin o yang. Pero todo tiene matices. Entonces, en ese sentido te encuentro toda la razón. Ahora, otra pregunta que siempre se hace al respecto, que yo creo que te la han hecho montones de veces. ¿El brujo o la bruja nace o se hace? Sí, bueno, yo creo que se hace, pero reconociendo que también hay ciertas capacidades y ciertas habilidades que son innatas, ¿ya? O sea, ¿cómo decirlo? A ver, toda persona que está en la brujería va a trabajar este arte, va a ir perfeccionándolo, va a ir aprendiendo cosas. Entonces, en ese sentido, se hace. O sea, nadie nació
como con, ya listo, yo sé que, no sé, que tal planta, la ruda es como una contra, que el ajo también me puede servir como contra. Nadie, yo creo que nace con eso, pero sí, después tú lo vas a aprender. Ahora, donde uno sí puede nacer es que yo creo que hay personas que tienen más sensibilidades que otras. Personas que tienen más fácil llegada como al otro mundo, al mundo de lo no visible, a la aquelarre, todo ese mundo como que no es lo cotidiano, eso sí. Ya. Ahora, claro, en brujería chilena están las escuelas de brujería, están las Salamanca, claro. Entonces ahí tú aprendes brujería, ¿cierto? Entonces esa gente no nació bruja, esa gente tuvo un proceso de aprendizaje, como la gente de la recta provincia que tuvo que ir a un traiguén para que le cayera el agua, ¿cierto? Y se desbautizaran, matar a un ser querido, o sea, hubo todo un trabajo de pasos, y eso también en Salamanca, eso también en Talagante, en Machalí, hay cuevas de brujos. Entonces, ahí se demuestra que se hace el brujo. Pero por supuesto, esas personas también tienen una predisposición, nacieron con una predisposición como hacia la arte oscura. ¿Por qué les gusta eso? Yo a veces lo hablo con la gente, ¿por qué te gusta a ti el metal? ¿Por qué te gusta escuchar death metal y por qué no te gusta escuchar reggaetón? Uno nace, o sea, uno tiene gusto, ¿cachai? Entonces yo creo que acá es lo mismo. Hay gente que tiene una apertura hacia lo oscuro y no les da miedo y no lo ven como algo malo, lo ven como algo natural. A otra gente les espanta. Entonces yo creo que sí tienen esas personas como una sensibilidad y una, ¿cómo podría ser? Como una apertura, como hacia el otro lado, que no cualquiera tiene. Pero sí tienen que pasar por procesos de aprendizaje. Ya, correcto, entiendo. Ahora, pasando al tema que tú habías mencionado referente a los distintos lugares donde se practica la brujería aquí en Chile. O sea, ¿podemos en este caso diferenciar diferentes zonas dependiendo de la cofradía de brujos donde se pertenecen o solamente en este caso por una situación geográfica? Eso es súper interesante. Bueno, yo creo que podríamos establecer 3 zonas en Chile, al menos. ¿Ya? Una zona norte, con un tipo especial de brujería o acentuación de ciertas cosas de brujería, donde el elemento andino es preponderante, donde hay elementos posiblemente diaguita, posiblemente del lado argentino, que también pudieron haber llegado acá, con el elemento español, etcétera. Bueno, por otro lado, una brujería de la zona central, una brujería campesina, podríamos llamarla también, que es la de la quinta región, la sexta región, la séptima región, por ejemplo. Y después ya más al sur, la brujería sureña. Y esa brujería sureña, claro, ahí el elemento mapuche es muy determinante. Entonces, si bien es cierto, en todas encontramos un elemento hispánico importante, y un elemento indígena, va a variar de qué zona. Y lo otro que es súper interesante es que ese elemento español proviene de varios lados, porque España de alguna manera es un conglomerado. Nosotros acá decimos los españoles, sí, pero, o sea, yo tengo una hermana que vive en Andalucía, con los moros, que es una cultura al andaluz, una cosa muy distinta a lo que es Barcelona, a lo que es el País Vasco. Entonces, estas brujerías españolas fueron llegando también a distintas zonas. Exactamente. Entonces, en Chiloé, claro, el elemento gallego es súper importante, el elemento gallego. Céltico, en el fondo, ¿ya? No sé, por la zona centrina, la zona central, está como el elemento vasco fuerte también, castellano. Entonces, va tomando como matices. Pero hay elementos identificatorios, por eso hay una brujería chilena. Sí, exactamente. Por eso hay una brujería chilena, porque a pesar de todos estos matices, hay un tronco en común. Y uno de esos son las Salamanca, las cuevas de brujería. Exacto. Eso es algo que está muy fuerte acá, muy arraigado y que conecta cuevas del norte, la zona centro, la zona sur. Esa cuestión es formidable. Exactamente, o sea, la leyenda dice que si tú, por ejemplo, entras a las cuevas de Salamanca, en Salamanca y en la Raja de Maquegua, tú puedes entrar en esa cueva y sales en Bichuquén o en Machalí incluso. Este libro, estimado, La Salamanca, de hecho lo estuve leyendo y es un gran compendio de muchos libros, o sea, es muy interesante y haces un análisis súper detallado en ese sentido de lo que son las cuevas brujeriles en todo el país. Derechamente. Bueno, gracias.
Gracias. Es un texto que surge después de la Recta Provincia, donde me di cuenta que el elemento de la cueva como símbolo daba para mucho. O sea, de hecho, uno quisiera, a veces la gente dice, oye, me gustó tu libro, pero quedé con gusto a poco. Bueno, es que prefiero eso que diga que fue malo, fue fome. Es que lo que pasa es que la cueva no es solamente un lugar de reunión del brujo, sino que es un término de más amplio. Y eso es lo que en este caso también explica lo que es tu libro. Exacto, y por ejemplo, claro, yo quisiera escribir, y es que ahí está la cosa que a veces la gente no entiende. O sea, ¿cuántos escritores viven en Chile de la escritura? O sea, se estarán contados con los dedos, si es que es muy difícil, es muy difícil. Entonces, claro, uno hace como lo que le permite el tiempo y los medios, obviamente. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría que, como el primer capítulo de la Salamanca, que justamente habla de lo que tú dices, como el concepto, que es una Salamanca, por qué es una cueva, qué representa la cueva, por qué se juntaban ahí esas personas, por qué no como en Europa, en los descampados, en los lugares abiertos, por qué acá en Chile las brujas y los brujos se suelen reunir, juntar en las cuevas, en la Rení, la Renú, la Salamanca. ¿Por qué? Bueno, eso tiene una razón, y eso tiene que ver con la lucha campo-ciudad. Y esa cuestión es un temazo. O sea, eso es como para un tremendo libro, un tremendo tratado sociológico además, porque en el fondo lo pagano, que es lo aldeano, lo campesino, en el fondo, es lo que mantiene el mito. Y la ciudad se refugia en el cemento para matar al mito o para estar lejos del mito. Pero sin embargo el mito es maravilloso y aparece y llega igual a través de leyendas urbanas, se manifiesta igual en la ciudad. Sí, también. Exactamente. Sí, lo que hablábamos nosotros la otra vez con Francisco Ortega, que la ciudad también tiene su magia. Sí, ese es el punto. O sea, independiente de que la ciudad haya crecido, que la modernidad haya llegado a lugares y haya tomado, en este caso, sitios que antes eran campo, esa magia que tiene la ciudad no se ha perdido en lo más mínimo. El asunto es que hay que saber dónde buscar. Claro, bueno, tú con Ñuñoa Paranormal justamente hace eso, como un rescate de una zona específica de la ciudad y del país, que también puede demostrar que en esa reducción del lugar, o sea, en ese reducto del lugar, hay mucha historia. O sea, y si vas a Machalí hay mucha historia, si vas a Talagante hay mucha historia, Melipilla y así. Entonces, en el fondo, claro, el tema es que la ciudad termina siendo como un refugio. Esto tiene que ver con el cristianismo, con el auge del cristianismo, que el cristianismo, de alguna manera, cuando se reúnen en las catacumbas, van a dar paso en el fondo a una toma de la ciudad. Parten por el inframundo, parten por las cuevas y van a terminar arriba, ¿ya? Y después, como venganza de alguna manera, quizá inconscientemente, terminan atacando a las creencias campesinas y toda la idea del pagano, la pagana, ¿cierto? Con desprecio, o sea, el aldeano, la gente de los bosques. Entonces, hay todo un tema ahí bien interesante, como que sería como para Foucault y todos estos personajes de análisis, porque hay toda una persecución hasta el día de hoy. O sea, se dice con desprecio el guaso. La gente habla, no, es que es guaso. Así como se decía muchas veces el mapuche como alcohólico, como ignorante. En la sociedad chilena perdura también la idea del guaso. O sea, no, es que es un guaso, no un guaso bruto, ¿ya? Pero eso lo dice ¿quién? Lo dice la persona de ciudad, ¿ya? Sí. Y como para no espantarse con esa imagen del guaso, también construyeron una imagen del guaso totalmente distorsionada, que este guaso de patrón, ¿cierto? Como de los quincheros, que tampoco es representativo del campesino y del guaso verdadero. Entonces hay que tener ojo ahí cuando uno dice, no, este es un guaso bruto. Sí, exactamente. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Exacto. Yo, referente a eso también, hoy día mismo estaba leyendo un artículo de que, por ejemplo, cuando uno hace, o sea, cuando ve que las personas en situación de calle arman su casita y todo eso, se les llama ruco. Se les llaman ruco y es un nombre despectivo. Y obviamente viene relacionado con lo que es la ruca mapuche, pero la ruca mapuche no es solamente un lugar de habitación, o sea, es un término mucho más amplio y se utiliza para muchas cosas, no solamente para habitación. Entonces esa es una forma despectiva que nosotros tenemos de llamar, por ejemplo, antes le llamamos callampa y perfectamente le podríamos decir callampa, ¿cachai? Pero ahora, claro, ¿cómo se llama? Les dio por llamarlos rucos. Sí.
Es curioso, sí, ¿Sí? sí, a mí también me llama la atención y decía, pero ¿de dónde surgió esta palabra? Suena como ruca, pero ¿por qué ruco como masculino? Sí. Y como es curioso, así como, bueno, también hay temas, claro, eso tiene que haber surgido en algún momento también desde la mirada de lo otro y desde Exacto. la cosa que discrimina, que juzga, que ataca. Exacto. Mira, si de hecho, a ver, respecto y volviendo al tema de la iglesia, con Brian nosotros estábamos conversando y él hace en este caso, una reflexión súper interesante. Si la brujería se realiza dentro del, por así decirlo, del seno de la Iglesia Católica, es bien visto, incluso se le puede llamar hasta milagro. Pero si está fuera de la Iglesia Católica, se le llama obviamente brujería y se la asocia directamente con el mal, o sea, derechamente con lo que es el diablo. Y yo más que Iglesia Católica, yo también ampliaría el término a iglesias cristianas en general. O sea, porque yo, por ejemplo, o sea, sin exagerar, yo tengo amigos conocidos que practican lo que es la religión evangélica, que ellos tienen prohibido, por ejemplo, ver Harry Potter o leer los libros de J.K. Rowling. ¿Cachai? Entonces yo amplío ese término a lo que son las iglesias cristianas en general. Todo lo que está dentro de la iglesia cristiana es bueno, todo lo que está fuera es brujería, es malo. Y eso es hasta el día de hoy. Pasa algo, disculpa, pasa algo súper interesante con eso, porque, mira, todo esto, yo no tengo nada de marxista, yo no soy marxista, pero hay que reconocer, hay que reconocer que hay cosas que sí son, ¿verdad? Y por ejemplo está el tema de que el tema de la clase determina ciertas cosas, y varias cosas. Entonces, por ejemplo, la aceptación de la magia y la aceptación de la brujería. Bueno, efectivamente, si tú lo ves de alguna manera, el ritual católico, el ritual ortodoxo, es magia pura. ¿Ya? La transubstanciación que hacen los ortodoxos en sus misas, la transubstanciación de Cristo, es una cosa alucinante. La resurrección de Cristo es magia pura. Bueno, pero esa es aceptada. Esa magia sí se acepta. También en la Edad Media y en el Renacimiento se aceptó la magia, pero dependiendo de quién. Y ahí está como el tema de la clase. Si, por ejemplo, era una persona ilustrada, si era una persona culta, si era una persona cercana al poder, ese mago era aceptado. Por ejemplo, John Dee en Inglaterra, el gran mago isabelino John Dee. John Dee, que era un astrónomo, un matemático, un alquimista, un navegante, un geopolítico, la locura. Bueno, John Dee, por ejemplo, ese personaje, ¿por qué no fue perseguido, no fue quemado, no fue atacado? Sí hubo críticas, todo el tema, pero después que murió la reina Isabel, porque él era, en el fondo, el brazo derecho de la reina Isabel. Bueno, y así otros que estaban amparados bajo el emperador Rodolfo del Imperio Austrohúngaro. Entonces, si tú en el fondo, el tema no era la sanción al mago, o sea, ni qué decir este Pico de la Mirandola y todo esto italiano que resucitaron el hermetismo. Ya, bueno, todos estos personajes no fueron atacados, no fueron quemados, no fueron encarcelados. Quizás me equivoco en algún momento puntual a algo, pero mínimo, pasaron así livianito, porque en el fondo ellos estaban dentro de la clase política alta. Pero en cambio perseguían a la brujita de la aldea, perseguían quizás al hechicero de un pueblucho, porque en el fondo no tenían poder político. Bueno, es un tema que vemos hoy día quizás con ciertos asuntos judiciales, ¿por qué una persona que comete el mismo delito que otro, pero donde está el tema económico detrás o político, no es juzgado de la misma manera? Claro. Entonces, eso ocurre, ¿ya? Entonces, con la magia y la brujería pasó lo mismo. O sea, si en el fondo tú tenías como buen amparo, tenías un buen paraguas económico, político, no te iba a pasar nada. Pero si eras un pobre tipo que no tenía ese paraguas, sí, exactamente. O sea, de hecho, también hago el enlace con otro punto. La brujería en general es un tema y es un conocimiento súper transversal. O sea, ya de hecho, yo estaba leyendo y encontré una encuesta que fue publicada en el 2022, que dice el 52% de la población chilena cree en la brujería. Y es súper interesante, o sea, está ligado a nuestra idiosincrasia y puede ser desde el más alto ejecutivo de una empresa transnacional hasta una persona, en este caso, de una población cualquiera. De hecho, hay mucha gente, en este caso, de estratos económicos altos
o sea, que no solo cree, sino que practica brujería. Claro, imagínate que, bueno, ya hay casos bien sabidos, por ejemplo, Pinochet, que tenía como 3 machis, incluso, Sí. tenía alguna tarotista, vidente, estaba la tarotista de Puerto Cisne, que era una italiana, que había huido luego de la derrota del Eje, se vino a Chile. Bueno, ella le veía las cartas a Pinochet. Y ahora salió un libro sobre Piñera y también como el aspecto mágico también para el tema del estallido social. ¿Verdad también que para el estallido social? Claro, consultó a tarotistas y todo el tema. Entonces, esta cosa, como tú bien dices, es transversal. Es transversal. Y en la cultura chilena es más fuerte de lo que la gente quiere creer. O sea, el caso del vudú y de estos ritos y figuras que tenía alguien del Poder Judicial, no me acuerdo si era... Sí, ¿quién era? Pero en Rancagua, ¿te acuerdas? Era, en este caso, un juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Claro, o sea, de hecho, yo hice un capítulo de él. Un juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua lo estaban investigando por tráfico de influencia. Y en el allanamiento, para buscar documentos, en el escritorio del juzgado encontraron muñecos, o sea, al parecer, muñecos hechos de pelo humano, fotografías que tenían clavados alfileres en los ojos, y que eran de las personas que lo acusaban. También amarrados, velas negras, etcétera, un montón de artilugios de ese tipo. Entonces, imagínate, sí, está en todos lados. Está en todos lados y es sumamente transversal. Ahora, volviendo al tema, estimado, y va a hacer el link también de Brujería Chilena tomo 1. Como el libro lo dice, Brujería Chilena, ¿de qué trata en este caso lo que es, o con qué se compone lo que es lo que podríamos llamar la brujería chilena? Bueno, de 2 elementos, claramente. O sea, un elemento indígena de los pueblos que habitaron este territorio antes de la llegada de los españoles, con el elemento preponderantemente español, porque hubo quizás influencia holandesa, alemanas, por ahí en algunas cosas puntuales, muy poquito, pero obviamente español. Entonces es un crisol de justamente los pueblos que habitaron este territorio con el elemento hispano, que va a depender también de las regiones, ¿cierto? Como hablábamos de qué zona de España, como también de qué zona de Chile. ¿Ya? Pero es una síntesis, una brujería de síntesis como la colombiana, como la mexicana, donde está el sistema de cuevas, ¿cierto? Que es como un elemento muy, muy chileno, podríamos decir, porque hay Salamanca en el norte de Argentina y algún otro lugar, pero no tienen esta relevancia, acá son fundamentales, y hay todo un trazado, está lleno de cuevas. Otro, que sería otro elemento importante, el tema del diablo. Ya el diablo está en todas las culturas, pero la diferencia es que acá la geografía está demasiado impregnada con el diablo. O sea, el Cajón del Maipo, no sé, por la Pata del Diablo, ya cerca de San Fernando me parece, las Muelas del Diablo, el Camino del Diablo, los del Diablo, el Camino del Diablo entre Peñaflor y Talagante. Claro. Sí. Por ejemplo, claro, está lleno. Entonces, ese es otro elemento como muy importante, el diablo chileno, que es un diablo más parecido al dios Loki de la mitología nórdica que a Belcebú, a Baal, este ser maligno, terrible. No, este es un bromista, es alguien que pierde a veces, que incluso un guaso lo puede perjudicar, puede ser más astuto, que un ser humano lo puede perjudicar al diablo, que a veces es bueno también, que es bueno para la talla, que es coqueto, que baila cueca, o sea, es como bien humano también. Entonces ese es otro elemento como bien determinante. También está el arte de los venenos, que es algo que yo quizás soy el primero como que trata más este tema en relación como a la brujería, porque no se menciona mucho, la verdad, que es toda una ciencia. O sea, la brujería europea, el ars veneni es muy importante, pero acá también estaba. Entonces, esos son algunos elementos como importantes. Hay más, pero al menos esos 3 yo diría que son muy propios de acá y de la forma como, y también hay, bueno, no sé si llamarlo hechizos o trabajos que son propios de la brujería chilena. Por ejemplo, claro, de los que me acuerdo que salen ahí en el libro, está lo que es el enlezamiento, que eso es como, que es maravilloso, como propio de la, ¿cómo se llama? De la brujería chilena. Explícanos más o menos en qué consiste el enlezamiento. Sí,
Sí, el enlezamiento se da mucho como en Chiloé, y que consiste en el fondo en que un brujo te hace perder, te pierde en el lugar. O sea, tú vas caminando por un bosque hacia cierta dirección y el brujo no quería que tú llegaras, por ejemplo, a ese lugar, y sabe que tú andas por ahí y te va a hacer algo para que en el fondo tú te pierdas. Y es muy común, hay muchos testimonios de gente que andaba por un lado de Chiloé, estaban seguros que estaban ahí y después aparecieron en otro lugar. Bueno, y ahí viene toda la cuestión de la abducción también, con los ufólogos, ahí tienen harto material si quisieran. Ahí, ¿cómo se entiende que una persona estaba, no sé, en Cucao y después terminó, no sé, en Tenaún? ¿Cómo? Ya, bueno, el enlezamiento. Esa es como una de las tantas características. También había, por ejemplo, el flechazo, ¿ya? ¿Cierto? El flechazo, que en el fondo a veces lo hacen con una flecha que en el fondo como que le envían energía, hay ciertas palabras de poder que se usan para matar a alguien, ¿ya? Pero también puede ser como astral, como ya en el fondo es como el poder mental nomás, tú visualizas la flecha y se la envías a alguien. Bueno, curiosamente, eso, hay muchas cosas que, claro, acá toman como una característica propia, pero también se encuentran, por ejemplo, en el Amazonas, ¿ya? El otro día estaba viendo que es eso del flechazo. Lo encontré también en ciertas tribus amazónicas como los chivivos, ¿ya? Ellos también tenían una técnica de flechazo, pero era astral, más que física, como acá se hacía también. Ya, correcto, entiendo. O sea, bueno, no sé si tiene que ver con el enlezamiento, pero yo me acuerdo de una historia, no me acuerdo si la dijiste tú, o sea, que si la contaste tú o la contó otra persona, a ver, para hacer el cuento corto, eran, en este caso, 3 vendedores de una empresa de telecomunicaciones X que tenían que ir a Bichuquén. Eran de estos vendedores que vendían estos triple pack, televisión, telefonía e internet, y que iban desde Curicó a Bichuquén. Fueron en auto. Más o menos desde la carretera hasta Bichuquén no deberían demorar más allá de 1 hora, 1 hora y media. Eran 2 hombres y una mujer. Y este hombre estaba interesado en que se le apareciera un brujo. No, vamos a ir a la tierra de brujo, vamos a ir a la tierra de brujo y todo eso. Llegaron a Bichuquén y a cada persona que le empezaron a preguntar, ¿y dónde están los brujos? ¿Y usted conoce algún brujo? Así se lo llevó todo el día. Llegaron como a las 11 de la mañana. Y se empezó a burlar de ellos. Empezó a burlar de los brujos. No me apareció ningún brujo y todo eso. Ellos habían quedado de irse más o menos tipo 6, 7 de la tarde, antes de que se les hiciera tarde, antes de que se escondiera el sol. Tomaron el auto, se fueron por el camino, pero resulta que le daban las 6, las 7, las 8 y no encontraban el camino de vuelta. Se toparon en ese camino que ellos habían tomado con una persona y le preguntaron, oiga, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos llegar a la carretera y todo eso? Él le da las indicaciones y siguen. Le dan las 9, le dan las 10 y nuevamente por el mismo camino se vuelven a topar con el mismo personaje. Ellos dicen que en ningún momento ellos dieron vuelta en U ni nada por el estilo. Ellos solamente siguieron derecho. ¿Cómo se encontraron 2 horas después avanzando con el mismo personaje? ¿Quién era ese personaje? Todos sabemos quién era. Y el asunto es que le vuelven a preguntar y todo eso, y entonces este caballero le dice, para que esta vez no se vuelva a burlar, usted siga derecho, vaya para allá. Tu compadre, como te dije, salieron a las 6, 7 de la tarde, recién a la 1 de la mañana pudieron encontrar la carretera a las 5 para llegar a Curicó, en un trayecto que no debería demorar más allá de 1 hora, 1 hora y media. ¿Eso cae dentro del enlezamiento? Wow. Yo creo que sí, yo creo que puede ser. Y lo que hablábamos nosotros y lo que hablábamos nosotros delante de lo que es el respeto. Bueno, a propósito del enlezamiento y de respeto, yo tuve una experiencia, ya que yo sé que a la gente le gusta mucho como cuando uno cuenta como no cosas tan técnicas, sino como experiencia. Claro, son como más sabrosas. Bueno, esta experiencia debe haber sido hace como 7 años atrás. ¿Ya? Cuando viajo al cordón de donde está el Cerro La Campana. Bueno, un amigo me dice que podíamos subir a el Cerro Punta Imán. Ya.
que está al lado del roble. Porque ahí me dijo, mira, ahí hay una piedra del diablo, a propósito del diablo. Y yo, como me gustan estas cosas, yo dije, ya vamos. Este chico es de la zona, este chico es de Olmué, este chico había subido muchas veces estos cerros. De hecho, como que su casa, él se metía más allá y empezaba a subir los cerros, como que ya está acostumbrado desde niño a esa zona. Bueno, y resulta que ya viajamos al lugar, empezamos a subir y nos quedamos esa noche en una cueva maravillosa que hay en el Roble, que es como una de piedra de cuarzo. Hay una mina de cuarzo ahí. Y bueno, nos quedamos, pusimos una carpa adentro y bueno, sentimos voces, fue bien loco. O sea, yo sentí la presencia de algo ahí. Bueno, pero yo me sentí muy bien en el Cerro del Roble, me encantó, así, súper bien. Y al día siguiente de la mañana atravesamos al otro cerro, que era el Punta Imán o Punta de Imán. Y cambió totalmente el paisaje. Y yo sentí hostilidad de parte del cerro. Sentí hostilidad. Sentí como que ese lugar me estaba como molestando, no sé, era raro. Y cambió mucho la fisonomía, las plantas, fue como muy loco ese cambio. Y de repente voy caminando. ¿Lo viste como más oscuro? Como, no sé, como más árido. Más árido, yo diría, no sé, pero también una energía rara. Y como que voy caminando, de repente, me cae se devuelve una rama así y me pega. Y yo digo un garabato, ¿ya? Y como hacia el cerro. Craso horror. Bueno. Craso horror. La cosa es que después seguimos avanzando. Vimos como unas piedras curiosas, pero no estaba la piedra del diablo. Y ahí vino lo más extraño. Nos perdimos. Nos enlezaron. Después vamos a ver que nos enlezaron. De verdad. Y fue terrible. Ya no teníamos carga de celular porque ya llevábamos un día entero. Se había descargado los celulares. Claro. Se puso a llover de repente. Y resulta que había muchos senderos, pero eran senderos que hacen las cabras, que hacen los animales, pues no eran senderos humanos. Y nos perdíamos. Llegábamos a un lugar, bajábamos, arbusto, todo arañado. Yo ya no, mis piernas ya no daban más. Yo ya de verdad estaba agarrotado, tenía taquicardia, habíamos subido, bajado, yo ya estaba muerto. Y llegó un momento en que sentí la muerte, de verdad. Yo dije, ya no doy más. De verdad, físicamente yo ya no podía más. Ponle que esto duró 6 horas perdido, pero donde subíamos, bajábamos, y mientras más avanzábamos, más lejos estábamos, y mirábamos la carretera, porque desde ahí se alcanza a ver la carretera, y era la locura. O sea, no podíamos volver al punto, y no es un cerro así tan extenso tampoco, no es tan complejo. O sea, para cualquier persona que le gusta el trekking se podría haber orientado bien, pero nos perdimos, y este chico que había ido varias veces se perdió. Bueno, y ahí ocurrió algo, ya, hace 2 experiencias como importantes. Yo me senté y le dije a este chico, que era más joven, ya yo había tenido, no sé, 44 años, no sé, y este chico de haber tenido 30, con suerte, y con buen training. Entonces yo le digo, ¿sabes qué más? Yo no, hermano, usted vaya, usted busque a alguien, pero yo no puedo caminar más, si tenía una taquicardia espantosa. Yo dije, usted quizás pueda hacer algo, pero yo me voy a quedar acá nomás, acuérdese dónde estoy ubicado, y será nomás, pues. Y yo casi despidiéndome, así como, de verdad, así como dije, y no teníamos agua tampoco, ya se había acabado, todo mal. Y la cosa es que en ese momento me acuerdo de un yatiri, que son como más o menos como los hombres de poder, hombres medicinas de la tradición aymara, que misteriosamente se acercó a mí en algún momento y me dijo, hermano, usted habla mucho de la magia del sur, pero usted tiene que saber que hay una magia en el norte. Y yo le dije, sí, por supuesto, pero bueno, las cosas en mi caso se han dado como más que nada para que yo investigue un poco la magia del sur. Y él dice, bueno, yo le voy a enseñar, si usted quiere, yo le puedo enseñar cosas de la magia nortina. Yo soy aymara, vengo de una tradición, bla, 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 bla. Me cuenta toda la historia. Y yo le dije, con todo respeto, por supuesto, yo feliz. Si usted me enseña, yo agradecido. Bueno, y me enseñó algunas cosas, algunos conceptos. Y me entregó los elementos para hacer una mesita, que es como algo ritual muy importante de ellos. Bueno, y en ese momento me acuerdo de él, de la nada, me acuerdo de él, cuando él me explica acerca de los apu. Los apu son los cerros, pero son más que los cerros, me decía este aymara.
Porque para nosotros, para nuestra cosmovisión andina, los cerros tienen vida. Los cerros tienen vida, son un espíritu. Es como la idea del ñen en el mapuche. Es un espíritu tutelar, un espíritu que resguarda eso. Entonces no son montones de piedra, no son montones de plantas, no, es un espíritu que está ahí. Ese es un apu. Y cuando usted haga este ritual que yo le voy a enseñar, tiene que recordar y mencionar a los apus de donde usted viene. Yo en esa época vivía en Viña. Bueno, me decía, menciona entonces los apus que están cerca de Viña, de Valparaíso, Cerro Alegre, Cerro, no sé, pues, Cerro Concepción, etc. Y ahí yo dije, bueno, estoy en un apu y les voy a pedir a los otros apus que me acompañan de donde yo soy originario, que por favor intercedan por mí. E hice una petición ahí, muriendo. Pero no tenía miedo, nada, fue como, estaba feliz, pues dije, si muero acá, muero en la mía. Y digo, queridos apus, yo vengo de los apus de Valparaíso, porque también viví en Valparaíso un tiempo, vengo de los apus de Valparaíso, empecé a contarles, y por favor, creo que todavía no ha llegado mi momento, humildemente, quiero escribir más, quiero que pasen más cosas, quiero que mi hijo crezca, y con todo respeto les pido, querido apu, Punta Imán, que encontremos o que este chico encuentre el sendero para volver. Y me vas a creer, amigo, que en ese momento este cabro grita, Sergio, encontré el sendero, estaba aquí mismo, como a 20 metros, estaba muy cerca, estaba ahí mismo casi. Y ahí lo encontramos y de ahí yo ya se me quitó la taquicardia, pude caminar, bajamos, llegamos felices, tomamos la micro, llegamos al Almuer. Ya. Bueno, ahí viene la primera parte. La segunda parte, este chico dice, puta, no encontramos la piedra del diablo, entonces vamos a buscar en el libro donde salía. Ya, vimos el librito que era como de leyendas de la zona y de repente aquí viene lo más impresionante. Todo esto es verdad, todo esto lo viví. Este chico también. Bueno, la leyenda, porque a mí no me mostró el libro, no leyó esto, o sea, él sabía y él creía que la iba a encontrar. Bueno, la leyenda decía que en ese lugar, en el Punta Imán, había una machi que protegía ese cerro, porque ahí, aparte de haber cuarzo y otras cosas, había oro. Y por la sed de los españoles, ella como que había hecho como un conjuro al cerro para que toda la gente foránea se perdiera en el cerro. La gente como que... Claro, entonces ahí vino el deslizamiento. Entonces yo ahí entendí también que como yo falte el respeto al cerro cuando la planta me golpea, yo lancé una injuria al cerro, en el fondo ahí vino el deslizamiento y estuvimos dando vuelta y vuelta. Así que esa es como mi experiencia con la falta de respeto y con el deslizamiento. Sí, en todo caso, muy buena historia. Muy buena historia. Estimado, quiero pasar a su faceta literaria. Porque, como le dije yo, acá tengo el póker. El último publicado, Brujería Chilena, tomo 1, pero usted ya tiene en el horno, ya casi listo, ya casi saliendo, el Brujería Chilena tomo 2. ¿De qué va a tratar esta continuación? Perfecto, ya. El tomo 1, para que la gente lo vea, que después viene otra portada. El tomo 1 es la historia de la brujería chilena, de los pueblos originarios, ¿cierto? Hasta nuestros días. Y las creencias de los brujos, las ideas centrales, el concepto de mal, la enfermedad, etc. Claro. Y en el tomo 2, que es el que debiera salir a inicios de octubre, ya está casi listo, pero a veces hay como cosas técnicas que se demoran un poco, como la diagramación, después la maqueta. ¿Sí? El tomo 2 viene con lo que es el bestiario brujo, y es importante recalcar que no es un bestiario de los seres mitológicos chilenos por sí mismo, sino solamente acotado a los animales mitológicos o seres mitológicos que tengan que ver con la brujería, porque hay otros seres que no tienen que ver con la brujería. Estaríamos hablando, por ejemplo, del imbunche, del tuetué, del culebrón. Exactamente, todos esos seres. Y por otro lado también va a contener algunas prácticas de brujería chilena, ¿ya? Que hace una bruja o brujo chileno en tales ocasiones.
ahora es importante entender que el concepto de bruja o de brujería o de brujo que yo ocupo en este libro es como el concepto popular del chileno. Ya. No es un concepto técnico acotado como para la persona que realiza el aquelarre, por ejemplo. Eso está incluido, pero también está los componedores, la machi, cualquier otra persona que para el vocablo popular de la gente sea un brujo. O sea, un tarotista para la gente es un brujo. Ahora, técnicamente no es un brujo, claro, es otra cosa. Pero un concepto súper amplio. Entonces van a encontrar que personas que quizás ellos dirían, oye, pero si este no es brujo. Sí, pero en el lenguaje popular chileno esa persona es un brujo. Incluso un componedor de hueso es un brujo. Para sí, exactamente. ¿Ya? Exactamente, o sea, de hecho me estaba acordando en este caso la señora que sacan el empacho. También se podrían considerar, ¿cómo se llama en ese sentido? Brujo. Sí. De hecho, o sea, Chile de por sí es un país brujo. O sea, lo tenemos desde el norte, pasando por el centro, siguiendo por el sur. La magia la tenemos en todos lados a nuestros alrededores, solamente falta que nosotros abramos los ojos, porque hay magia en todos lados. Así es. Claro. Exactamente. Bueno, de hecho en Brujería Chilena 1 yo parto con una frase del cineasta Raúl Ruiz, que hizo una película que se llama La Recta Provincia, claro, donde él dice, Chile es un país brujo. O sea, ya, olvídate que Chile es un país capitalista, olvídate que Chile es un país de poetas, olvídate que Chile, no sé, que un país de terremoto. No, todo eso puede ser, pero en menor grado. Chile es un país brujo, lo dice Raúl Ruiz. Entonces, eso define al chileno. Exacto. La brujería. Tenemos una geografía bruja. O sea, así es. Tenemos en todo sentido y en todos los lugares nuestra brujita. O sea, incluso la gente que puede vivir que vive en las poblaciones, etcétera, tiene su brujita ahí a la cual le puede. Y no estoy hablando de tarotistas, estoy hablando de las brujitas de verdad. Y no es chiste, en todos lados hay brujitas. Y tenemos que abrir los ojos y pueden estar incluso sentados al lado de nosotros. Uno nunca sabe. Sergio, otra consulta. ¿Dónde podemos adquirir todos tus libros? Porque yo aquí hasta el momento, como te dije, tengo el póker, tengo 5. Va a llegar el 6º. Pero los demás, en este caso, ¿cómo pueden adquirir tus libros? Bueno, lo mejor es directamente conmigo. Yo intento responderle a todo. Creo que me doy el tiempo. Para mí es muy importante mantener contacto con la gente que se interesa en mis trabajos. Entonces la mejor manera es buscándome en Instagram, sergio.fritz.roa. Es la manera más directa. Ya, exactamente. Ahí en este caso pueden adquirir los libros, pueden hablar directamente con Sergio y él se los va a hacer llegar a su... Y además que estás haciendo constantemente charlas. Sí, yo soy muy inquieto, o sea, cuando partí con esto hace 10 años atrás no he parado, como que donde me invitan voy, donde está la posibilidad de hablar de estos temas, yo feliz, como que en el fondo creo que cada persona tiene una función social, todos tenemos que retribuir de alguna manera al territorio donde tú naciste, donde viviste, algo, y en mi caso se me da más fácil esto que quizás otra cosa, y por lo mismo... Constantemente, claro, estoy dando charlas. Bueno, también hago cursos de temática esotérica. O sea, yo en el fondo todo el día estoy en este mundo, en esta dinámica, porque en el fondo es lo que me gusta. Exactamente. ¿No? O sea, y de hecho, también en la faceta literaria, este libro, que es el que comenzó todo, cumple 10 años ya. Este año, 2025, cumple 10 años. Perfecto. Este es el que comenzó todo, el que allá en el sur saben que está, saben que existe. Claro. Entonces, además que, por ejemplo, ese libro fue súper interesante porque si bien es cierto, habían otros libros que hablaban sobre esto, pero eran libros súper acotados, como libros que escribía una profesora, un profesor allá del sur, y que tenía, no sé, 100 ejemplares, 200 ejemplares, y habían llegado como allá nomás, ni siquiera llegan a Santiago muchos de esos libros. Entonces este libro como que catapultó un poco la idea de la Recta Provincia y mucha gente empezó a saber de ese tema por ese libro. Entonces, y de ahí otras personas se han inspirado, han profundizado, han tocado otros tópicos, u otras expresiones artísticas. Entonces creo que es un libro puerta, un libro que a mí me abrió muchas puertas, pero también a la gente, como que se permite como de repente como adentrarse en esto, no desde una visión
erudita, académica, tan Claro. densa, ni tampoco tan liviana. O sea, yo creo que es un libro que intenta como ser una cosa armoniosa entre una persona que va a querer dato duro, porque hay bibliografía, hay Exacto. cita, no es un libro de ficción, pero también una persona sencilla que no tiene para qué saber cosas, no sé, por el tema de la terminología APA, no sé, para citar. No, o sea, le puede llegar a cualquier persona con interés en el fondo. Exactamente. Sergio, ya para despedirnos, tú ya diste tus redes sociales. Solamente te ubicamos por Instagram, TikTok, algún. Sí, en TikTok también hay, claro, buscando Sergio Fritz va a aparecer, y un canal en YouTube, ¿ya? Que es súper sencillo en su producción, pero igual con buenos contenidos. Entonces, ahí también me pueden encontrar en youtube.com /Sergio Fritz. También ahí me pueden hallar. También hay más de 200, 300 videos gratis. Hay harto material ahí para que la gente pueda repasar cosas de esoterismo, de magia, de literatura de horror. Yo soy un fanático de Lovecraft desde el año 90, entonces ahí también pueden deleitarse con ese tipo de horror cósmico. Exactamente, Sergio. Mira, agradecerte tu amabilidad por estar aquí en el podcast. Y obviamente esta no va a ser la última vez. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir teniéndote invitado más adelante. Nuevamente reiterar los agradecimientos para ti y también agradecer al público que está viendo en este momento. Recuerden suscribirse, dejar su like, comentar y compartir este contenido. Por mi parte, despido a Sergio, también reiterando los agradecimientos, y me despido de ustedes. Que tengan una muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del horario en que nos vean, y nos estamos sintonizando en un próximo capítulo. Así que, Sergio, un abrazo, nos estamos viendo. No, gracias a ti y a toda la gente que va a escuchar y va a ver este programa, e insistir en la importancia ahora que se vienen como las fiestas patrias, más allá de todos los debates ideológicos que podamos tener sobre este tipo de temas, nunca olvidar que fue el pueblo el que luchó, el pueblo el que ha sufrido. Entonces son fechas que el pueblo también tiene que rescatar, no dejárselo solamente o a la academia o a ciertas personas. La cueca es un baile popular, muchas cosas son del pueblo, entonces yo siento que tiene que volver un poco esto mismo, por ejemplo, este rescate que tú también haces, que muchos hacemos, que toda la gente de acá pueda como darle una valoración y pueda también como hacer lo propio, ¿ya? Yo creo que es súper importante como preguntarnos por la identidad que tenemos, si es que tenemos identidad, yo creo que sí, y entender que una identidad mestiza, criolla, quiltra, y que es como súper importante también como de empaparse también con todas estas sabidurías, con la gastronomía, con la música. Hay cosas muy valiosas de acá, no solamente quedarnos con las cosas bonitas de otros lados. Acá también hay cosas importantes y hay cosas que también nutren nuestra alma. Eso, aprender de nuestra identidad y valorarla. Exactamente. Así es, Sergio, un abrazo gigante, nos estamos viendo en una próxima oportunidad, y también me despido de todos ustedes hasta un nuevo capítulo. Nos vemos, chao, chao. No tomen a la ligera los sonidos que trae la noche. Y si alguna persona les advierte que no es prudente caminar por algún lugar en particular, mejor hagan caso. Uno nunca sabe. Aquí finaliza el capítulo de hoy de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Muy pronto, una nueva historia donde narraremos el lado oculto y desconocido de nuestros territorios. Conducción: Héctor Rojas. Síguelo en Instagram como @nunoa_paranormal. Locución de continuidad: Angélica Parada. Síguela en Instagram
como @negraingrata.